que ver con Naciones Unidas, porque estuvo en los cargos más altos de las Naciones Unidas, porque conoce, dada esa situación, Afganistán, y conoce este contexto del cual se está desarrollando esta cumbre mundial. Heraldo Muñoz está con nosotros. Heraldo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Explíqueme una cosa antes, porque usted ha estado ahí tantas veces, ha trabajado ahí, usted fue subdirector, ¿no? Segundo. Subsecretario ahora, ¿no? General a cargo del PNUD para América Latina y el Caribe. Aparte de lo que ha pasado hoy día, uno ha visto líderes controvertidos, líderes históricos polémicos, ha visto a Yasser Arafat, vio a Nikita Khrushchev, vio a, qué sé yo, bueno, a muchos, a Fidel Castro, hemos visto a Bukele, hemos visto grandes demócratas también, se ha visto de todo allí. Pero ¿hasta qué punto, cuáles son los límites que pone Estados Unidos o no puede poner ni un límite para que vaya alguien a pararse en ese lugar, aunque sea su territorio? ¿Ese territorio de Naciones Unidas, por así decirlo, diplomático, neutral? ¿No se le puede prohibir el ingreso ni poner condiciones de ingreso a nadie? Bueno, se supone que Estados Unidos no puede impedir que algún jefe de Estado o de gobierno pueda asistir a la Asamblea General o a alguna reunión en Naciones Unidas. Lo que sucede a veces es que retardan el otorgamiento de las visas y algunos de los mandatarios no alcanzan a llegar oportunamente. Pero efectivamente es un territorio donde la jurisdicción no es de la policía de Nueva York ni de las autoridades de Estados Unidos, sino que es un territorio internacional donde Naciones Unidas tiene su propia policía y por lo tanto no es un lugar donde tenga jurisdicción el gobierno de Estados Unidos. Así que por eso que han llegado tantos mandatarios, algunos de ellos algo exóticos, como Bolsonaro, francamente, que yo encuentro que es una vergüenza para América Latina. Hoy día el titular del diario El Guardian dice un discurso lleno de mentiras, donde defiende supuestos remedios que han sido ya descalificados por las autoridades sanitarias mundiales, donde dice que no ha habido ningún acto de corrupción cuando él y familiares de él están siendo investigados por corrupción, cuando ha atacado a la Corte Suprema. Francamente, y ahora lo que tú acabas de contar, que el propio ministro de Salud dio COVID positivo, bueno, yo creo que es, lamentablemente es un retrato de América Latina que no nos gustaría proyectar. A propósito de los líderes de cada país o jefes de Estado, algunos legítimos, otros que se lo han tomado por la fuerza, el poder, el Talibán, a través de su canciller o jefe de Relaciones Exteriores, ha solicitado, entiendo, a las Naciones Unidas ser recibido. Es decir, ellos sienten que son legítimos representantes de ese pueblo, de ese país, de Afganistán. ¿Cómo se resuelve algo así si es que eventualmente los reciben o no? Bueno, hay un comité de credenciales en Naciones Unidas que tiene que certificar si es que una determinada autoridad o pretendida autoridad efectivamente es el representante del país en cuestión. Es siempre muy complejo. Cuando yo estuve en Naciones Unidas como embajador, yo le decía a los funcionarios diplomáticos, no estemos en ese comité porque es puro lío, ¿no? Pero claro, hoy día la situación en Afganistán es la que conocemos. Un diario, justamente el New York Times, preguntaba cómo va a estar representado un gobierno talibán en Naciones Unidas cuando los talibanes son parte de quienes están en la lista de organizaciones terroristas en el Consejo de Seguridad. De modo que esa es una situación altamente cuestionable. Tengo un problema de conexión. Yo lo escucho perfecto, yo lo estoy escuchando perfecto, así que hay un problema con la batería, parece. No, dale nomás, aquí lo escuchamos perfecto. Agotémosla. Ya, muy Hasta bien. que se agote, démosle. Claro. Entonces, pero en definitiva, si es que un
un país está gobernado por un grupo de personas que tiene control del territorio, que eventualmente es reconocido por algunos otros países, lo que va a suceder es que va a terminar con una representación en Naciones Unidas. Así que yo no descarto para nada que próximamente un gobierno talibán tenga su propio representante. Pasemos a otro tema. A mí, no sé, me dio una sensación de, no sé si vuelta atrás en la historia, algo uno cree superado, cuando el presidente Biden siquiera mencionó el que no estamos en Guerra Fría. Claro, hoy día no es el mundo bipolar soviético o norteamericano, es otro contexto. Probablemente China es la potencia a la cual tenía en la mente Biden cuando habló. Pero dice que hay un mundo en peligro. ¿Por qué Biden toma la decisión de hablar de un tema como ese en este lugar? Bueno, yo creo que porque en las últimas semanas la tensión ha ido en aumento producto de el acuerdo de la venta de los submarinos nucleares a Australia, conjuntamente con el Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, cuestión que China lo ve como una amenaza directa, y porque se ha rumoreado de que se cambiaría el nombre de la oficina de Taiwán en Washington, que es la Oficina de Intereses Económicos de Taipei, y que sería Oficina de Representative de Taiwán. Entonces, eso, desde el punto de vista de China, significaría que se acaba la política que desde el año 72 Estados Unidos ha reconocido, que es una sola China. Entonces las tensiones han ido aumentando. A propósito, todo este tema de los submarinos va a tener una repercusión muy fuerte en la relación con la Unión Europea, particularmente con Francia, que iba a vender originalmente esos submarinos. Entonces, en este marco de crecientes tensiones que tienen que ver con una cuestión estructural, porque lo que está pasando aquí no es que sean solo la guerra comercial que se desató con Trump y Xi Jinping, ni siquiera los temas de ciberseguridad o de cuestiones de propiedad intelectual. No, el tema es mucho de mayor envergadura, y es cuál es la superpotencia que va a tener la hegemonía mundial. Y hoy día hay dos potencias. Una que es la potencia status quo, que está Estados Unidos, y la otra es la potencia ascendente, que desafía el status quo, que es China. Entonces, por eso que en este marco de tensiones, y con un discurso a propósito del secretario general Guterres, que a mí me gustó mucho, porque habló de que hay una cascada de crisis, y en eso hay que focalizarse. Era importante que Biden por lo menos dijera en términos de sus intenciones, otra cosa es la realidad, que no pretende de ninguna manera buscar una nueva guerra fría o bloques rígidos que se enfrentan unos a otros. Yo creo que eso fue positivo, pero otra cosa es la realidad, y la realidad apunta a crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. El propio Xi Jinping aprovechó de hablar el mismo día de manera telemática. Iba a hablar el viceprimer ministro, y como el orden de los oradores es de acuerdo al rango, un viceprimer ministro iba a quedar para varios días más. Entonces decidió él hablar hoy día, y alcanzó a entrar hoy día en la mañana para responderle de alguna manera a Trump y enrostrarle que las intervenciones militares y la construcción de democracia no siempre funcionaban y había que rechazarlas. Entonces, esa tensión está allí, pero yo espero que se canalice por la vía al final, de un manejo de esta competencia, porque Biden lo dijo, vamos a competir y vamos a competir fuerte, pero utilizando más las armas de la diplomacia que las armas de la guerra, porque encima de la pandemia, encima de la desigualdad que la pandemia ha revelado, y el secretario general lo dijo muy bien, hay países ricos que no solo han vacunado a la mayor parte de la población, sino que hay multimillonarios que van de exploración al espacio, y en muchos países
subdesarrollados o en desarrollo, no hay vacunas suficientes para ni 10% de la población. Entonces estamos frente a eso, al cambio climático, a tensiones, a golpes de Estado, como los que han sucedido varios en África o en Myanmar, por ejemplo. Guinea. Claro. Entonces, es un momento particularmente complejo, difícil, peligroso de la política mundial. ¿Heraldo? Y yo creo que, de alguna manera, los discursos de Xi Jinping y de Biden lo reflejaban, y el del secretario general. Sin duda. Y por último, el presidente Piñera, también de manera telemática, hoy día se refirió, habló, intervino, y se refirió, entre otras cosas, a la pandemia y cómo le ha ido a Chile la pandemia y al proceso constituyente. ¿Estos son discursos más para dentro del país o es para... ¿Cuál es la finalidad política? Usted que ha estado en el gobierno, ¿cuál es la finalidad de ir a hablar de esos temas tan locales, tan domésticos, y todas sus vicisitudes, sus complejidades, ir a hablarlo en una plataforma como esa? Bueno, casi todos los presidentes hablan para dos públicos. El público de la opinión pública mundial y la opinión pública doméstica. De modo que el presidente Piñera trató de presentar las mejores cartas que puede presentar al hablar del manejo de la pandemia y particularmente la vacunación y el hecho que el 87% de la población en Chile ya tiene las dos dosis de la vacuna. Y luego habló de los otros temas más de discurso al interior. De modo que fue, yo creo que un equilibrio, no tenía mucho que presentar a la arena internacional. Lamentablemente Chile, bajo su gobierno, ha sido acusado y con evidencia por violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que se tendrá que recuperar a futuro, que Chile sea siempre un país con un compromiso inclaudicable con la democracia y los derechos humanos, y no existan graves violaciones a los derechos humanos, y ese era evidentemente un asunto sobre el cual no podía hablar en la arena internacional. Así que yo creo que es un balance donde muchos de los mensajes fueron mensajes internos respecto a la convención particularmente. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias como siempre de conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Matías, y a ustedes. Gracias. Buenas noches.